Cuando hace unos meses los parisienses vieron en los campos elíseos el desfile que se realizó en conmemoración de los 200 años de la Revolución Francesa, muchos quedaron un poco sorprendidos a pesar del lavado de cerebro que habían sufrido desde hace siglos. En efecto, vieron pasar por esta avenida magnífica hasta el Arco de Triunfo, vieron pasar negros, vietnamitas, soviéticos en uniforme de 1920. ¿No entendieron? Algunos entendieron, especialmente cuando un artista debajo del Arco de Triunfo cantó la Marsellesa. Era una mulata norteamericana, cantaba muy bien, es cierto, pero lo que cantaba era muy malo. Lo que los franceses, inclusive un poco molestos, algunos indignados, no veían claramente, de modo general, era el origen de los acontecimientos de 1789 y años siguientes, que se conmemoraba en esta forma, aunque tuvieron alguna vaga idea al respecto cuando al día siguiente los jefes de Estado invitados para las fiestas fueron de paseo en una lancha turística por el río Sena, y que la lancha se encontró en medio de centenares de cabezas de plástico de tamaño natural cubierta de pintura roja que flotaba alrededor, las cabezas que simbolizaban las víctimas de la guillotina de 1793. Y esto quedó un poco en la mente tradicional de los franceses, inclusive democráticos, como una cosa desagradable, ¿no? Bueno, pero lo que quiero hacer hoy es meramente explicar los motivos de la Revolución Francesa y su modo de prepararla, el modo de prepararla y su evolución. Y para eso tengo que empezar por el principio, pero con muy pocas palabras. ¿Cuál era la situación de Francia en 1789? Francia había evolucionado desde hacía casi 2000 años mediante un régimen monárquico que tuvo sus altibajos, como todos los regímenes, con cambio de dinastía. Con el final del imperio de Carlomagno hubo un periodo en el siglo IX y X, los siglos IX y X, un periodo de anarquía tremenda que fue superado mediante la feudalidad. Mala palabra hoy en día, pero la feudalidad no era sino el resultado de la autodefensa de los mismos habitantes. En aquel entonces ciudades había muy pocos, la gente vivía en el campo, aislado, cada uno en su campo. Este campo fue invadido por bandoleros de todo tipo que se aprovechaban de la situación para saquear las casas. Y entonces los habitantes del campo tuvieron que concentrarse, juntarse, donde en un cerro fácil de defender, y se pusieron arriba, una pequeña aldea arriba, y iban a trabajar en sus campos y volvían a la noche. Y cuando desde arriba se veía demasiado polvoreda, que se acercaba una banda de jinetes, abandonaba sus asadas y subían a refugiarse arriba. Pero necesitaban un jefe capaz de organizar la defensa. ¿Lo encontraron? No. Los que no lo encontraron, bueno, murieron. Los que lo encontraron, ¿quién era el jefe? Podía ser un antiguo oficial o suboficial de los ejércitos imperiales. Podía ser un joven con cierta formación militar o no, pero con una energía feroz y una capacidad organizativa. No importa. Cuando encontraron a este jefe tuvo, por supuesto, se le dieron todo lo mejor que se podía conseguir, la chica más linda,
comida mejor para que se quedara, sobre todo que no se fuera, porque si se iba era el final de la pequeña comunidad. Y así es como después, cuando la paz se restableció, el orden se restableció en el reino, los feudos se mantuvieron y los descendientes del jefe improvisado o no de la primera época siguieron siendo los administradores de su comarca, peleándose con los vecinos a menudo, pero en definitiva organizando su comunidad. Esto duró en el campo hasta fines del siglo XVII. Claro que el señor feudal ya no tenía la autoridad de antes, pero era el representante del rey en el territorio que él administraba. No era su dueño, no era dueño de la tierra, meramente tenía un derecho de administración por un derecho hereditario de administración. Y en contrapartida de los servicios que prestaba, cobraba impuestos en plata o en productos. Era normal. Al margen de esto, existían los gremios artesanos, magníficamente organizados, hechas por una federación de talleres autónomos donde no había asalariado. El taller era la unidad que producía, que compraba materias primas, que vendía artículos manufacturados al llamado justo precio, es decir, el precio que correspondía al valor de la materia prima y a las necesidades vitales del maestro y de sus adjuntos que trabajaban todos agrupados, que habitualmente vivían además en la misma casa. Esto es muy esquemáticamente la situación de Francia hasta 1789, especialmente en cuanto a los gremios que duraron hasta el año 90. ¿Por qué entonces, de repente, en 1789, una parte de la población se sublevó y otra parte de la población, cuya función era mantener el orden y administrar el país, levantaron los brazos? Esto es lo que me interesaría explicar hoy. Y la explicación es muy sencilla, en realidad. En primer lugar, tenemos que considerar que la expresión de Revolución Francesa es perfectamente inexacta. ¿Qué es una revolución? La etimología nos lo dice. Revolvere significa volver atrás. No volver atrás a las formas, a las costumbres del pasado, sino a la tradición del pasado. Vale decir, restaurar un orden perdido. Si no se restaura, si no se destruye un orden, esto se llama subversión. Entonces la Revolución Francesa debería llamarse subversión. ¿Francesa? No, porque precisamente la subversión de 1789 fue preparada e instigada por casualidad desde Londres. Claro, los ingleses nos habían sacado a los franceses el Canadá y la India. Fue un momento muy malo, pero el rey Luis XVI estaba tratando de restablecer la situación. Primero, rehizo la marina que se había un poco abandonado, motivo de la victoria inglesa, y rehizo una marina de guerra espléndida. Y en segundo lugar, hostigó los ingleses en todos los campos, inclusive en un campo cuyas consecuencias en el cual las consecuencias de su acción hoy nos resultan muy negativas. Francia mandó tropas a las colonias británicas de América para ayudarlas, para pelear contra los ingleses, sacar a los ingleses. Sin las tropas francesas, la independencia de las muy pequeñas colonias que estaba en el margen del Océano Atlántico no hubiera podido ganar, conquistar su independencia. Hoy en día esto nos parece desastroso, por supuesto, porque Francia creó así
uno de sus peores enemigos. Pero ¿quién podía en el siglo XVIII suponer que un día estas pobres pequeñas colonias inglesas tendrían la fuerza suficiente para desembarcar en Francia, ocupar Francia, como lo hizo en el 44? Imposible. Son de estos errores de consecuencia imprevisible. Pero Francia, en el terreno internacional, había vuelto a ser la potencia máxima de Europa. Tenía 25 millones de habitantes, mucho más que el imperio alemán, mucho más que Rusia, que estaba en 10 millones, si no me equivoco. Disponía de la mitad del circulante metálico de toda Europa, Rusia inclusa, una prosperidad general. Claro, prosperidad general para la época. Pero cuando se nos viene a decir que los campesinos arañaban el suelo con las uñas para sacar raíces para comer, porque esto es lo que se enseña en las escuelas primarias de Francia, para reírse en primer lugar porque raíces en aquel entonces era la papa, la zanahoria, el nabo, etc. En segundo lugar, porque cuando vemos que hoy los museos del mundo entero se están peleando para conseguir los muebles campesinos, los muebles que estaban en las chozas infames de los campesinos, pensamos que esa gente no debía de vivir tan mal como se dice. Los que sí vivían mal, y bastante mal, era en el campo los ex señores feudales, los descendientes de los señores feudales. ¿Por qué? Porque los campesinos, en el campo que administraba el señor, resistían cada vez más a pagar sus impuestos. Y el señor no tenía la fuerza como la tenía su antepasado para imponerse. Hay un dicho de la época en Francia, según el cual, cuando al señor hay que remendarse las calzas, tiene que quedarse en la cama. Y sí, evidentemente. Tampoco morían de hambre. Pero, ¿y por qué entonces los demás no? Es decir, la alta nobleza, los duques, etc. Claro, esto tenía una explicación del pasado. Ustedes saben que durante la minoría del rey Luis XIV, cuando tenía 14 años, hubo un sublevamiento en Francia, no contra el rey, por supuesto, sino contra el primer ministro, el cardenal Mazzarino, que tenía mala reputación desde todo aspecto. Y la revuelta esta fue encabezada por algunos grandes señores del interior de Francia. Luis XIV, joven, que había tenido que abandonar París en este momento, le quedó una especie de pánico ante la idea de que esto podía suceder otra vez con consecuencias más desagradables. Entonces, dos consecuencias. En primer lugar, hizo construir el castillo de Versalles. Se lo agradecemos, es una maravilla, para vivir lejos de París. En segundo lugar, domesticó la alta nobleza, que antes ocupaban sus funciones en las provincias, funciones de gobernadores, representantes del rey en cada provincia autónoma. Y la llamó a la corte, la cubrió de regalos, consideración, etcétera, etcétera. Le dio títulos altisonantes que exigía su presencia en el castillo de Versalles, los ablandó, los neutralizó, y cuando Luis XVI los necesitó para defender el régimen, no los encontró más. Ahora, ¿por qué esta gente había tenido una función importante antes? Esto es un aspecto que tenemos que abordar. Francia no era un reino, era un imperio. Y esta noción ha quedado en el nombre alemán de Francia, Frankreich, el imperio francés. ¿Por qué era un imperio? Meramente porque Francia tenía 8 naciones dentro de su territorio, no una. Alemania, por ejemplo, tiene un solo pueblo, que además desborda de su pánico
ante la idea de que esto podía suceder otra vez con consecuencias más desagradables. Entonces, dos consecuencias. En primer lugar, hizo construir el castillo de Versalles. Se lo agradecemos, es una maravilla, para vivir lejos de París. En segundo lugar, domesticó la alta nobleza, que antes ocupaban sus funciones en las provincias, funciones de gobernadores, representantes del rey en cada provincia autónoma. Y la llamó a la corte, la cubrió de regalos, consideración, etcétera, etcétera. Le dio títulos altisonantes que exigía su presencia en el castillo de Versalles, los ablandó, los neutralizó, y cuando Luis XVI los necesitó para defender el régimen, no los encontró más. Ahora, ¿por qué esta gente había tenido una función importante antes? Esto es un aspecto que tenemos que abordar. Francia no era un reino, era un imperio. Y esta noción ha quedado en el nombre alemán de Francia, Frankreich, el imperio francés. ¿Por qué era un imperio? Meramente porque Francia tenía 8 naciones dentro de su territorio, no una. Alemania, por ejemplo, tiene un solo pueblo, que además desborda de sus fronteras, siempre desbordó de sus fronteras. Francia era el contrario. Los francos, propiamente dicho, ocupaban una zona del centro de Francia, un poco en el norte. Pero las demás provincias habían sido agregadas a Francia una por otras por el trabajo lento y difícil de los reyes de la dinastía Capeta. Pero cada provincia, o cada grupo de provincias, conservaba su idioma, conservaba su legislación anterior, conservaba sus costumbres, conservaba sus autoridades, menos el gobernador representante del rey. Y es así como Francia, en 1789 en Francia, se hablaba 8 idiomas, había 8 culturas. Les va a parecer a ustedes un poco inverosímil, entonces las voy a mencionar. El francés propiamente dicho, el provenzal, que era casi la mitad sur de Francia, el catalán, el vasco, el bretón, el flamenco, el alemán y algo que se parecía al italiano en Córcega. 8 idiomas que permitía a los franceses participar de 8 culturas, algunas de las cuales eran sumamente importantes, especialmente la provenzal. No olvidemos que nada menos que Petrarca iba a Montpellier para ponerse en contacto con la cultura provenzal, esto en el siglo XII. Se respetaba la autonomía de las provincias hasta casi, diría yo, al exceso. Y no hubiera pasado por la mente en aquel entonces a un provenzal o un alsaciano decir yo soy francés. No, yo soy provenzal, soy alsaciano. A los alsacianos se los llamaba los alemanes del rey. Era bastante cómico en aquel entonces. Bueno, todo esto hacía que Francia era un país multiforme, bastante difícil de administrar, pero no era un país centralizado. Esto fue el resultado de la mal llamada Revolución Francesa, de la subversión inglesa de 1789. Los franceses, pues, no tenían motivo real de levantarse contra la autoridad de su provincia o la autoridad del rey. Contrario. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque desde Londres se fomentó de varias maneras esta sublevación, por lo demás muy parcial. ¿En qué forma? Esto empezó con el liberalismo económico. Desde Londres, a través de las obras de Locke en particular, se difundió en Francia la teoría del librecambismo, vale decir, fronteras abiertas. ¿Por qué le convenía a los ingleses esto? Porque Inglaterra se había industrializado mediante un sistema capitalista mucho antes de Francia. Entonces, su mercadería industrial se importaba a Francia y le convenía.
Pero a Francia no le convenía nada, porque en realidad importaba más de lo que exportaba. Resultado de estas importaciones de mercadería, no solo inglesas, por supuesto, todas las fronteras estaban libres. Y esto fue instaurado por el ministro Necker, que era un banquero ginebrino, por casualidad, que Luis XVI, que no entendía un corno de economía, nombró bajo presión de Dios sabe qué, y quienes esta situación provocó una desocupación marcada en los talleres artesanales y en las pocas grandes empresas industriales que se habían constituido en los últimos decenios. Los desocupados en aquel entonces no tenían protección, tampoco los tienen ahora, acá, pero no tenían indemnización de ningún tipo. Y empezaron a vagar por los caminos. No era muy grave, había gendarmes. Pero fueron utilizados como fuerza de choque en las grandes ciudades, especialmente en París, por organizaciones que se había creado desde Londres 50 años antes. Eran las logias masónicas. La masonería inglesa se había proyectado a Francia y recibió, en particular al final del proceso, el apoyo del embajador de los nuevos Estados Unidos, que Francia había independizado, Franklin, el inventor del pararrayos, pero desgraciadamente inventaba otra cosa. Y era el gran maestro de la masonería norteamericana. Y tenía un gran prestigio en Francia, en los medios intelectualoides, que siempre sobran en cualquier país del mundo, y especialmente en París. Y empezaron desde las logias a crear en las ciudades más ínfimas de Francia sociedades de pensamiento. Eran grupos de individuos que se pasaban algunas noches de vez en cuando discutiendo de las ideas nuevas, ideas liberales, traídas por la logia masónica, pero cerrada, pero que se abría en esta forma a la opinión pública y empezaba a manejarla. No es solo esto. La masonería empezó a financiar la edición de obras redactadas por periodistas a sueldo, periodistas mercenarios, empezando por Voltaire, que también recibía subsidio del rey de Prusia, que no tenía mayor interés en que Francia se levantara demasiado, lo que es muy comprensible. Voltaire, magnífico escritor, pero un tipo podrido desde todo punto de vista. Diderot, d'Holbach y otros más, y el famoso Rousseau. Todos se juntaron para editar la enciclopedia. La enciclopedia era una enciclopedia en varios tomos, enciclopedia de artes y oficios con dibujos magníficos de maquinaria, pero con artículos políticos, ideológicos. Y Rousseau lanzó su famoso contrato social. Los hombres nacen libres e iguales y la sociedad los corrompe. Es la primera frase del libro. Claro, ¿a quién no le gusta ser libre y hacer lo que le da la gana? ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta ser igual a los demás? Y de preferencia un poco más igual, ¿no? Un poco más encima. A todo el mundo esto es satisfactorio. Todos queremos ser libres y no tener nadie encima que nos moleste. Entonces eran ideas de fácil acogida por una población que tenía una profunda cultura tradicional, pero no una cultura leída. Y leyeron esto o se lo repitieron. No había prácticamente analfabetismo en Francia, pero en cada región hablaba su propio idioma, escribía su propio idioma, lo que ha desaparecido hoy en día, lo que hace que las 3/4 partes de los franceses hablan mal el francés porque en su casa habla su idioma básico convertido en un patois infame, y entonces ya no habla más nada. Bueno, esto es un paréntesis nomás. Estos periodistas a sueldo, algunos de ellos que se convirtieron como
decía el periodista socialista revolucionario Georges Sorel, los bufones de Federico de Prusia y de Catarina de Rusia, que los utilizaba para actuar en Francia y romper el sistema coherente de la monarquía francesa para debilitar Francia, la potencia más importante de Europa en aquel entonces. Pareció un rival peligroso. Estos bufones de los reyes vecinos, estos periodistas a sueldo, empezaron a proyectar sus ideas de libertad, igualdad, sus ideas de liberalismo, sus ideas de individualismo. El Estado es el enemigo, la nación no existe, las provincias no existen, lo que existe son los individuos nacidos libres e iguales. Y mi viejo maestro Maurras decía, y escribió en su obra Mis ideas políticas, que ha sido editada en la Argentina 2 o 3 veces, escribía en un prefacio de 80 páginas sobre la política natural, ¿qué libertad es la del niño que acaba de nacer? Elige su cuna, elige sus alimentos, elige a sus padres. No, es la desigualdad que lo protege, si no muere a las pocas horas. Es porque sus padres son superiores a él. Todos somos iguales. Bueno, mire alrededor suyo y me va a decir, en un mundo donde hay genios y donde hay infelices que no sirven absolutamente para nada. Por el contrario, todos son desiguales. Y gracias a la desigualdad, los chicos se desarrollan y progresan. Esto en todos los campos. Pero las ideas eran atractivas para la gente que no tenía preparación para recibirlas. Poco a poco esto llegó a entrar en 2 capas sociales sumamente importantes. No en los campesinos no leían ni les importaba, además no entendían el francés la mayor parte de ellos, sino en la nobleza de corte y en parte en la pequeña nobleza de provincia. Eran los que leían y, bueno, fueron atraídos por estas ideas generosas, como si hubiera ideas generosas. Las ideas son ciertas, son falsas, no generosas, pero aceptaron poco a poco, se les lavaron el cerebro y se la anuló a la alta aristocracia, que era la que obtenía los altos grados militares. Casi todos los oficiales pertenecían a la nobleza. Levantar los brazos moralmente e intelectualmente ya no servían más para nada. Unos convertidos en sirvientes del rey en el palacio y los demás con la cabeza trastornada por Voltaire, Rousseau y los demás. La otra capa social, ya peligrosa en un sentido activo, fue la burguesía. Esta burguesía se dividía en 2 subcastas. En primer lugar, había un grupo un poco marginal, que era el formado por los armadores de los puertos, por supuesto, y los usureros. La usura estaba prohibida por la ley nacional, real y la ley religiosa, pero por supuesto se practicaba. La practicaban libremente los judíos, porque los judíos vivían en sus guetos y tenían su estatuto especial. Ahora se estaba prohibido salir, pero salían igual, naturalmente, siempre salen igual. Y la usura creó fortuna gigantesca, no solo entre los judíos, por supuesto. En cuanto a los armadores de ultramar, ellos tenían libertad de comercio por la actuación del ministro Necker y se enriquecían muy rápidamente importando, por ejemplo, el azúcar de Santo Domingo, que era la mitad de lo que consumía Europa en aquel entonces. Esa gente tenía muchísima plata, pero dígame, ¿qué se puede hacer con mucha plata cuando la plata no da poder?
El Estado les permitiría hacer pequeños negocios suplementarios. Por otro lado, estaba la baja burguesía, que llamaríamos hoy en día clase media o clase media inferior, que estaba hecho de leguleyos de todo tipo, que estaba hecho de altos magistrados, dueños de su oficio, como lo son los escribanos hasta hoy, que no se podía sacar, por lo tanto, que conformaba los parlamentos. Los parlamentos regionales y el de París no eran congresos, no, en absoluto, eran cortes de justicia donde los magistrados tenían bastante autoridad en su sector y mucho prestigio y bastante plata también, no sé por qué, pero se enriquecían muy rápidamente con sus cargos. Debajo de ellos entonces estos abogados o supuesto tal y una multiplicidad de empleaditos indefinidos que se movían dentro de la vida judicial. Esa gente se creía intelectuales. Todos leían mucho sin entender gran cosa, pero estaban contentos de no ser ni un labrador ni un soldado. Eran gente seria, responsable, de poca formación y de mucha envidia, porque no era nadie. Entonces la conjunción de la burguesía financiera y de la gran burguesía financiera y de la pequeña burguesía levantisca, digamos, pero manejada desde arriba por los altos magistrados de los parlamentos, creó un ambiente desagradable en el país. Eran esos integrantes, especialmente los de la clase media, que formaban parte de las sociedades de pensamiento y de las logias, de la mayor parte de las logias, porque las logias habían penetrado hasta en el castillo de Versalles. ¿Por qué? Porque el gran maestre de la masonería francesa en aquel entonces era el primer príncipe de la sangre, el duque de Orleans. Claro, el duque de Orleans era el sucesor dinástico del rey si el rey desaparecía, él y sus hijos eventuales. Y ya tenía uno, Luis XVI. Entonces había un afán de poder por parte de un tipo completamente corrupto, podrido desde todo punto de vista. Vivía en París, en el Palacio Real, que era una manzana entera, que él habitaba en un sector, un ala, el resto lo alquilaba, claro, protegido, extraterritorial, ¿no? La casa de un príncipe de la sangre, la policía no podía entrar. Había organizado casas de juego, prostíbulos, librería de libros prohibidos, etcétera, etcétera. Libros prohibidos es mucho decir. Estos libros que se editaban en Holanda, la mayor parte, no podían legalmente entrar al territorio francés sin pasar por la censura. Pero sucede que el censor, Malesherbes, y después se portó bien, fue el abogado de Luis XVI cuando lo enjuiciaron, antes de cortarle la cabeza. Malesherbes era un liberal, y entonces cerraba los ojos, no quería saber nada. Además le interesaba leer estas cosas y las dejaba difundir. Finalmente se creó en Francia, en esta capa alta y neutralizada, y la capa media trabajada por ideas subversivas, un Estado francamente peligroso. Y esa gente pudo, en determinado momento, y la primera vez entró manifiesta el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, utilizaron hombres de mano, que eran los desocupados, que vagaban, los vagabundos, que andaban por la calle de París. El campo no se movió en absoluto. Prueba es de que cuando ya llegó la época dura de la mal llamada Revolución Francesa, inclusive el terror, se levantó Vendée, Bretaña, Normandía, Provenza y Alsacia. Pero desgraciadamente el sistema de autonomía regional hacía que no lo hacía en forma coordinada.
Los vendéanos se levantaron, restablecieron su orden, que era el orden tradicional en Vendée, y cuando llegaron a la frontera de Vendée volvieron a su casa. Y los bretones hicieron lo mismo, y los provençales lo mismo. Porque si se hubieran juntado 300.000 hombres, que fue el conjunto de las tropas realistas, hubieran ocupado París y hubieran limpiado toda esta merza que se agitaba. Esta merza fue reforzada en primer lugar por elementos militares. En la Francia del antiguo régimen las tropas eran tropas profesionales, casi todas no francesas. Había tropas escocesas, alemanas, suizas y croatas. Bueno, y es así. ¿Por qué? Porque precisamente no había peligro de que esas tropas extranjeras se agitaran. No entendía el francés, no entendía tampoco los idiomas locales y por lo tanto a ellas se los utilizaba. Pero había 2 regimientos franceses, de guardias franceses. Esos son los únicos que se levantaron, porque estaba estacionado en París, y en París la propaganda liberal e igualitaria los tocó a ellos también. No eran más seguros y a veces participaron en los motines. Entonces, ¿en quién podía descansar el rey? Bueno, la toma de la Bastilla no lo molestó mayormente. Era un incidente más, porque la Bastilla, que era una fortaleza medieval convertida en prisión, era un monstruo. La propaganda enciclopédica de los liberales mostraba esto como el símbolo de la opresión monárquica sobre el pobre pueblo indefenso. Cuando forzaron la puerta de la cárcel, que era un cuartel de inválidos, y que no se defendieron además, primero porque no podían, segundo porque no querían, aunque todos perdieron su cabeza ese día, encontraba dentro 7 presos, 4 fabricantes de falso moneda, 2 locos y un chico que había cometido una macana, que estaba encarcelado por favor del rey, hecho a la familia que había solicitado esto. Los presos políticos, que había algunas antes, el marqués de Sade, el pornógrafo conocido, de talento por otro lado en el campo literal, estuvo en la Bastilla durante unos meses, se le traía la comida de afuera, era su propio valet quien lo servía en su celda, que tenía 10 metros por 10, un cárcel de fantasía. Pero esto fue solo el principio. Poco a poco, la población baja de París empezó a sufrir las consecuencias de la crisis económica que vino del procedimiento utilizado por el gobierno, que es mucho decir, de París, la emisión de los asignados, es decir, de billetes de banco. Billetes de banco ya había antes, pero emitidos por el Banco Real. Estos asignados fueron emitidos por el Ministerio de Hacienda con el respaldo de los bienes nacionales, es decir, los bienes robados a los gremios, es decir, campos, colonias de vacaciones, casas, talleres, hospitales y escuelas, que estaba a cargo de los gremios. Los bienes de la iglesia cubría buena parte del campo educacional y del campo hospitalario, y los bienes de los nobles, las tierras de los nobles que habían emigrado. Todos estos bienes eran garantía de los asignados. Pero se emitió tantos asignados que en definitiva perdía valor día tras día. Conocemos el sistema, ¿no? Perdía valor cada día más. Pero el Estado, diferencia con lo que hemos vivido, los aceptaba por su valor nominal. Entonces, los que tenían dinero en oro, es decir, la burguesía, empezó a comprar asignados al 10%, al 1% y menos todavía de su valor nominal.
amontonaba billetes. Y cuando se vendió en remates los bienes nacionales, ellos eran los únicos que lo podían comprar, pero comprar con monedas en realidad, pero al valor nominal de los billetes, de los asignados. Esto provocó una bronca feroz en la población y un desastre económico que se agregó a las faltas en el campo administrativo, económico y al libre cambio del que hemos hablado. Entonces hubo una miseria real, faltó pan, y en aquel entonces el pan era lo esencial de la comida de los franceses. Faltó pan y la agitación creció. Hombres de mano, mercenarios de las logias, desocupados, listos para cualquier cosa, vagabundos de todas las delincuentes, etc. Todo esto se juntaron en las famosas secciones de París. Y se difundió la ciudad como el único poder real. Asaltaban las casas privadas, asaltaban los palacios, asaltaban los ministerios, todo esto armados con picas, con el famoso gorro frigio. ¿No saben ustedes de dónde viene el gorro frigio? Era parte del uniforme de los galeotes del puerto de Tolón, vale decir de delincuentes graves, asesinos la mayor parte, enviados a remar en las galeras, aunque ya no había más galeras, pero estaba en Tolón, encerrado en trabajos forzosos. El gobierno de París liberó a estas víctimas de la sociedad. Y estos hombres salieron de Tolón armados, pasaron por Marsella y subieron caminando hasta París, cantando la marsellesa, que tomó su nombre ese día. Era con una música bastante buena, fue primitivamente el canto de guerra del ejército de Rin, pero con palabras infames, y subieron cantando esto, el himno a la libertad, a la igualdad. La libertad y la igualdad les interesaba a ellos más que a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y en París, esta tropa organizada de delincuentes profesionales, bien hermanados por sus años en la cárcel, hizo todos los desastres que se puede imaginar. La matanza de septiembre, cuando abrieron las cárceles y mataron a todos los presos políticos que estaban adentro, inclusive el gran poeta André Chénier, y asaltaron el palacio del rey, y lo tomaron preso y finalmente lo juzgaron y le cortaron la cabeza. Esto fue el desastre final, el terror. Una banda de leguleyos como Robespierre, de ladrones como Danton, Marat, que era un asesino nato, aunque no sé si había asesinado a alguien antes, tomaron sucesivamente el poder, cortándose sucesivamente la cabeza unos a otros. Pero menos Marat, que fue ejecutado, no he podido, estaba en su bañera de azufre por una chica que se portó muy bien, Charlotte Corday, que lo fue a apuñalar en su bañera. Bueno, pero era realmente la es de la población, no la es de lampa de gente inculta, no, era gente de cierta formación que sabía perfectamente lo que estaban haciendo y lo hicieron. Pero esto provocó la reacción que ustedes conocen, por supuesto, que un día todo se vino abajo. En lo económico, en lo político, los gobiernos desaparecieron, la policía política desapareció también, fue la anarquía total. Entonces se formó un gobierno provisional, que fue el directorio. 9 directores mancomunados, todos iguales por supuesto, se apoderaron, tomaron el poder ejecutivo. Y por supuesto peleaban entre sí, porque representaban intereses distintos. Uno representaba a los armadores, los otros a los
usureros, los terceros industriales, los cuales fue becado por el rey en una escuela de artillería.